color, la textura. Ese es para una característica. No hemos entendido algo. Aquí es bueno que pregunten en este momento para que en lo siguiente le voy a dar más rápido. En esa punta. Entonces, este es el dominante y este es el recesivo. Hablemos de el heterocigoto, o la otra forma como se presenta en estado de heterocigosis, un genotipo heterocigoto. Vuelvo y repito, si lo desglosamos, sabemos qué significa. Heterocigoto, huevos diferentes, son aquel individuo que en su genotipo posee alelos distintos. ¿Sí? No se me duele. Es importante que peguen los ojitos para. Porque yo creo que si entendemos esto y entendemos el primer mecanismo de interacción de genes, podemos dominar mucho. Porque ¿quién ha hecho pan? ¿Quién ha hecho pan? Pan. Básico, todo el mundo ha hecho pan, yo creo. Ajá. Para hacer pan dulce y para hacer pan salado es casi lo mismo, pero son diferentes. Porque usa la harina, la sal, son en diferentes proporciones. Aquí más o menos, si le agarran el jueguito, o así lo interpreto yo, que es muy parecido. Si entendemos lo primero y hacemos esfuerzo lo primero, dominamos. Entonces, el heterocigoto. Hetero, diferente, cigoto, bueno, posee un individuo que posee en su genotipo dos alelos diferentes. Dominante y recesivo, o si es una serie alélica, posee el alelo A con el alelo B, y así son diferentes. Ahí les hago diferente. Énfasis en diferente. Y en la otra manera de presentarlo es en hemicigosis. Hemicigosis básicamente, pues en mutaciones, o principalmente se hace sobre los estudios sobre, por ejemplo, el cromosoma X, donde, por ejemplo, nosotros, los varones, tenemos XY. Entonces, hay regiones del cromosoma X que no son homólogas al cromosoma Y. Sí, que no tienen los mismos genes. ¿Sí? Ejemplo en el gato, hay regiones en el cromosoma X que determinan el color, eso vamos a ver el tema 4, pero son regiones no homólogas y actúa solamente con una copia. Ejemplo, el color de los gatos. Ejemplo, características de nosotros que van daltonismo. Ese gen va en el cromosoma X, pero no va en el cromosoma Y. Por eso el hombre o lo tiene y lo expresa, o no lo tiene. En cambio la hembra, ustedes, las señoritas, tienen los cromosomas X. O no lo tienen, o lo portan, no lo expresan pero lo portan, o lo expresan. Normalmente lo portan. Y al hombre, ¿sí? Entonces, en el hemicigosis se necesita una sola copia. Pero enfóquense en esto. Normalmente o es en mutaciones porque no está en un cromosoma, pero en el otro sí. O normalmente son en regiones, por ejemplo, del X, en el caso de los individuos que sean XY, que en el cromosoma X tienen regiones no homólogas del cromosoma Y. ¿Cómo no homólogo? No son iguales. Ajá. Por ejemplo, si el X es así, ¿verdad? Es así, la Y es así, ¿verdad? Entonces, para ponerte así a grosso modo, este pedacito no lo tiene. Entonces, los genes que estén aquí, ahí está un gen, el daltonismo, aquí no lo tiene. Entonces, solamente en una copia, y este es el macho, nosotros, o sea así. Entonces, tus regiones son homólogas, porque ven que este cromosoma es idéntico a este, tienen las mismas regiones. Entonces, la gen que tengas en este palito, en este loco, lo tenés en este loco. Entonces, son regiones homólogas. Y aquí son regiones no homólogas, no está. ¿Dónde está? ¿Sí? Una característica, por ejemplo, esta característica, vamos a hablar con esta característica. Mendel hizo unas evaluaciones básicas, la viste en tercer año de bachiller, el color de la semilla, XX. Vamos a hablar del color de la semilla. Mendel descubrió, ¿verdad?
Por ejemplo, el color de la semilla se transmite con dos alelos. Uno lo transmite el papá, ¿verdad? Uno lo transmite la mamá. Uno papá y Pero otro está el mamá. cromosoma, o está el cromosoma autosómico, es decir, en los cromosomas que no son sexuales, o está en las regiones homólogas de los cromosomas sexuales. ¿Sí? Las regiones que son iguales. No importa que sea X o que sea Y, son iguales. ¿Sí? Esa característica necesita doble. Pero hay otras características, por ejemplo, la de los gatos, que está el color de los gatos. Habéis visto gato amarillo, gato negro y gato amarillo y negro. Normalmente, casi el 99,999% de los gatos amarillos y negros son hembras. ¿Sí? Porque está en la región no homóloga de los cromosomas sexuales. ¿Explico? Y eso es tema del siguiente tema. Si el gato es macho, ¿qué cromosoma sexual tiene? X y X. ¿Verdad? El color está en el Y. Correcto, no está en el Y. Entonces está en la región no homóloga. Es decir, la región que no es igual a Y. O sea, el palito que le falta a la Y, por así decirlo. Sí. ¿Para que lo entendáis? ¿Sí? Para que nos entendamos. Para que nos entendamos. El palito que le falta a la Y. Pero lo puedes poner en el examen. Por el palito que le falta a la Y. A la región no homóloga. A la región no homóloga del cromosoma. Entonces, cuando es macho, que tiene un solo X, hace la característica a través de una sola copia. Si es amarillo, el gato es amarillo, macho, pero tiene una sola copia. ¿Sí? Si es negro, y el gato es macho, tiene una sola copia y sale negro, lo veis, amarillo o negro. Si es hembra, si es amarilla, en un cromosoma X tiene el amarillo y en el otro cromosoma tiene el amarillo. Y esa gata es hembra. ¿Sí? Tiene dos copias. Ya funciona con todo. Si es macho, si es hembra, pero negra, tiene en un cromosoma el negro y en otro cromosoma el negro. Y esa gata es negra. ¿Sí? Y funciona con las dos copias. Si es amarilla y negra, la cálica, tiene dos cromosomas, la gata. El X y el Y. Entonces, en un cromosoma tiene el amarillo y en el otro cromosoma tiene el negro. Y esa gata es amarilla. Pero entonces también funciona, ese cromosoma, esa característica funciona. O en homocigosis, o en heterocigosis, pero también funciona en hemicigosis. Porque el sol necesita una sola copia de la región no homóloga de ese cromosoma. Y normalmente se hace referencia al cromosoma X y al cromosoma Y, porque son los dos cromosomas que en cuestiones normales tienen regiones no homólogas. O sea que la hemicigosis es una sola copia. Una sola copia para dar una característica. ¿Sí? O esa es la función. Hace con una sola copia da la característica. ¿Entendimos más o menos? Esto es. Por eso es que algunos caninos hembras pueden tener tres colores, pero no necesariamente el macho igual y el gato. No, ya eso es otra, ya lo vamos a ver. Cómo es penetrancia y expresividad de un genotipo. Vamos a hablar de los esquemas de cruzamiento. Yo les puse tres esquemas básicos aquí. Para los que les gustan grandes animales, para los que les gustan pequeños animales y para los que les gustan aves, producción, aves, o sea, final, en el esquema de cruzamiento, en este caso, vamos a ver el del búfalo, igual que el de la vaca. ¿Sí? Es meramente igual. Lo que cambia son los cromosomas. ¿Cuánto tiene la vaca de cromosomas? 60. ¿Correcto? El búfalo, según sea. Hay para el animal. La pinta es de la. Entonces, pero está bien. En este caso, ¿qué raza es esa? No llega el tema, pero como yo no soy técnico, somos una raza. Esta raza es. Yo le puse una murra macho, es murra. Pero es lo mismo que yo le coloco un Brahma, un Holstein. Sí, es indiferente. Lo que yo quiero que agarren de esta lámina es uno, que cómo es el cruzamiento de las tres que les voy a colocar y qué hay ahí, qué componentes hay. Tenemos un macho y una hembra, obligado. No hay de otra, vamos a tener
o un becerro o un becerro. No hay de otro. Obligado tiene que ser macho y hembra, y por coincidente son dos genes. ¿Qué es dos genes? Dos recesivos. ¿Dos qué? Dos genes recesivos. No. Que son diploides. Se refiere a la N que tiene un juego de cromosomas. Entonces dos tiene dos juegos de cromosomas. Dos a la N, dos N, son dos juegos de cromosomas. Entonces me identifica que el individuo es diploide. Es decir, que tiene su carga cromosómica completa. Si es de 50, tiene los 50. O 25 pares de cromosomas. Eso es importante. El otro punto que yo quiero que entiendan, los progenitores. ¿Quiénes son los progenitores? Aquellos individuos que generan una progenie. Básico, diccionario, ¿verdad? Pero es papá y mamá. El papá y la mamá de ese individuo que va a nacer. Para poder reproducirse no solamente se tienen que ver, tienen que hacer el acto. Y luego tienen que tener esas células. ¿Cuáles son las células? Gametos. ¿Cómo origina esa célula? A través de la gametogénesis. Si es en el macho, Espermatogénesis. si es en la hembra, Ovogénesis. ¿Y cuál es la función principal de la mitosis? O de la producción de células de la meiosa. ¿Cuál es la función principal? Uno, producir células sexuales. Y dos, partir esa carga cromosómica de ese individuo, de esa especie, en dos para transportarla en esa célula, que se va a unir con otra célula de esa sexual, del sexo contrario, de esa misma especie, que también tiene la mitad, y forman otro individuo. Ven que aquí ya no es dos genes, sino N, porque tiene un solo juego de cromosomas. Eso fue producto de la división celular que se llama meiosis. Otro punto importante que tenemos que ver, ¿qué es el F1? La primera generación. Primera generación filial. Normalmente vienen en líneas puras, pero en realidad F1 son de la primera generación filial. ¿Quién me originó? En este caso, como estamos hablando de búfalo, me generó un bucerro, diferentemente. Ese individuo vuelve a ser dos genes. Tiene dos juegos de cromosomas. Claro. Eso es importante que lo caquen, porque parece sencillo, pero en el examen se pone nervioso. Entonces es importante que se aprendan los mecanismos, como los conceptos, para que en el momento que le pongan el ejercicio, no solamente el concepto, que vale 3 puntos, 5 puntos en el examen, sino que en el momento que le pongan el ejercicio, ustedes se internalizan el concepto, se saben el concepto, se acuerdan de los profesores que tuvieron aquí, de los chistes que echaron, y dicen, este está hablando de tal cosa, ya sé cómo tengo que actuar. Otro esquema de cruzamiento. Otro esquema de cruzamiento. El de la sala, en este caso, gallo caliente. ¿Cuántos cromosomas tiene? 78. Vemos que es P1, progenitores. Dos genes. Ese individuo tiene dos huecos de cromosomas. En este caso, 78. ¿Sí? El pollo también tiene gametos. Reproduce un espermatozoide o un óvulo en la misma forma. Gametogénesis, espermatogénesis o ovogénesis. Y su función principal es dividir la carga cromosómica de él a la mitad, para cuando se vaya a unir con el otro gameto. ¿Qué me va a originar eso? Un huevo, un verdadero huevo, no el que compramos en la supermercado. Y ese huevo, como supuesto, me va a originar un pollo. Ambos son dos genes. Vuelven a ser o a tener los dos huecos de cromosomas en la primera generación filial. Otro esquema de cruzamiento. A los señores. El perro. ¿Cuántos cromosomas tiene el perro? 78. 78. Vean que es lo mismo. Un hígado macho,
o diga una hembra, ambos individuos, como son individuos, tienen dos genes o dos huevos de cromosoma. Ellos van a producir, son los progenitores, es decir, papá y mamá, me van a producir unos gametos que son el espermatozoide en el macho y lo uno en la hembra. Eso tiene la mitad de la carga cromosómica. Y me va a producir una camada. Esa camada vuelve a ser dos genes, tiene los dos huevos de cromosoma. Tuvo un cachorro, 6 cachorros, un cachorro que ya tiene. Como ya no vuelve, tiene los huevos. Sigue con las características, que eso es lo que nos interesa, por ejemplo, las características. En este caso son cualidades, las otras son de producción, son de cuantitativas. Ya, o el objetivo de estas tres láminas es que, uno, aprendan que tiene que existir papá y mamá, que son los progenitores, que como son individuos, tienen dos cargas cromosomas, que producen una herramienta que se une, que tienen la mitad de la carga cromosómica, y cuando se unen, forman un individuo nuevo, que es el cigoto, vamos a decir. Se fecunda, se fertiliza, el embrión y nace, según el tiempo de gestación de cada individuo. ¿Sí? Y vuelve a tener el individuo entonces dos cargas cromosómicas. Y lo otro que quiero que se aprendan, vieron que el búfalo, la vaca, el pollo y el perro es lo mismo, tiene el mismo esquema para poder producir un individuo. ¿Sí? F1, F2, pero al final es lo mismo. Para producir F2, por ejemplo, por tener papá y mamá, ¿no? Ellos vienen de papá y mamá, o de tus abuelos, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a decir que tus papás son los F1 y vos sois el F2. ¿Sí? Al final es lo mismo. Tuvo que papá y mamá fallasen, producir gametas, las gametas por la mitad, unirse y vos fuiste el y así cada uno de nosotros. Genéticamente dos mujeres pueden tener un hijo, ¿verdad? Genéticamente. No pueden. Eso existe. Eso es invento ideológico. Es la verdad. No, pregunto, porque hombres no, porque no hay mitocondria. Pero yo solo quiero un mundo mejor. El óvulo con el óvulo va a ser así. Si yo parto tuyo, sí. Si parto tuyo. Pero aquí en México no vamos a hacer eso, porque nos enredamos. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, que el F1 va a venir de línea pura y para producir el F2 va a venir de esas dos F1. ¿Sí? Pregúntate aquí. ¿Cuándo vuelve a ser F1 otra vez? Este es como vos explicando en teórica que el F1. Estoy haciendo el cruce de yo te voy a ganar la boca. Yo te entiendo, Natalia. Yo te entiendo, Natalia. No Ese individuo es el F1. Es que yo había visto eso. Sí, no te lo pregunto por eso. Es que Yo quiero tener hijos de forma natural, no sé ustedes. Es que eventualmente lo van a descubrir. Por eso, porque sí, o sea, eso es lo que pregunto, que porque, o sea, porque hombres no, porque no tienen mitocondria, no van a tener nunca en su vida Es que ATP. de repente, o sea, dicen que no quedan más suficientes, que no se ha descubierto, pero de repente. Claro, uno da una X, otro da otra X, ya. Desde esa perspectiva tan lejana, nada científica. Lo que dice que Mónica de por sí, ella es un tema. Sí, el proceso de lo que no, eso no. Bueno. Ya sabemos que es un cromosoma. Si usamos la palabra, sabemos.